Buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, sean bienvenidos al conversatorio La importancia de las fototecas regionales. En esta ocasión nos acompaña el maestro Alejandro Castellanos Cadena y el maestro John Maraz. Permítanme leer sus currículums. Alejandro Castellanos Cadena, Ciudad de México, 1960, investigador, curador, editor y profesor del Instituto en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Recibió el Premio de Investigación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, en 1993 y 2017. Ha publicado ensayos en México, Brasil, Canadá, España y Estados Unidos. Ha sido jurado de premios nacionales e internacionales, conferencista y panelista en foros realizados en México, América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha coordinado diversas exposiciones, así como encuentros sobre fotografía e investigación artística. Investigador y subdirector del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP, INBA, entre 1989 y 2001, y director del Centro de la Imagen de 2002 a 2013. En 2015 y 2016 publicó 2 volúmenes, Imaginaria, colección y archivo de Fundación Televisa. Actualmente es investigador del CENIDIAP y desarrolla un proyecto Lu Diani, Francisco Toledo y la fotografía, en colaboración con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, en Oaxaca, y en el Colegio de San Ildefonso, en donde se presentará una exposición sobre el mismo en 2021. Bienvenido, maestro Alejandro Castellanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por su presencia. Continúo con el currículum del maestro John Maraz. Él es investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y ha sido nombrado investigador nacional 3. Él se considera un historiador audiovisual y ha publicado ampliamente sobre los usos de la fotografía, cine y video en contar historias de México y Cuba. Entre sus libros se encuentran Looking for Mexico, Modern Visual Culture and National Identity, 2009, Trasterrados, Braceros vistos por los hermanos Mayo, en 2005, Nacho López y el fotoperiodismo mexicano en los años 50, 1999. La mirada inquieta, nuevo fotoperiodismo mexicano en el 96. Ha dirigido cintas de video documentales que han recibido premios internacionales y ha sido curador de varias exposiciones fotográficas internacionales, expuestas en Europa, América Latina y los Estados Unidos. Actualmente es profesor invitado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, maestro Maraz. Gusto en saludarlo. No, el gusto es mío. Bueno, quiero agradecer la presencia de ambos porque el conversatorio que propongo es básicamente como el título, ¿no? La importancia de las fototecas regionales, no solamente en la conservación de la historia, sino también en la búsqueda de conocimientos básicos históricos, en el apoyo iconográfico para las publicaciones, todo este tipo de productos, digámoslo de alguna manera, que se generan a través de la investigación de fotografías antiguas o de sucesos que pueden dar otra connotación ya con estas nuevas lecturas, ¿no? En este caso, bueno, maestro Maraz, bueno, usted tiene bastantes libros y, bueno, ha realizado básicamente investigación de archivo, los cuales han producido libros, y en el caso de usted, maestro Castellanos, pues también está realizando en la actualidad un proyecto bastante interesante y de largo aliento, que es el que lleva a cabo con el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Me imagino que para ustedes son fundamentales los apoyos iconográficos que se encuentran en las fototecas regionales, por ejemplo, como la de Veracruz, ¿no? O la de Oaxaca, o la de Cholula. ¿Me pueden platicar algo al respecto? ¿Quién inicia? ¿Quién quieres? Está bien, John. Bueno, yo pienso realmente que el desarrollo
Bueno, en primer lugar, tenemos una escuela de fotohistoria aquí en México muy, muy importante en todo el país, realmente. Y es singular, yo diría, en el mundo. No hay nada comparable con lo que tenemos en términos del estudio de lo que ya hemos llegado a llamar la fotohistoria. Pero yo creo que el siguiente paso en el desarrollo de la fotohistoria mexicana va a ser el desarrollo y el estudio de las fototecas regionales. Realmente ya conocemos la Fototeca Nacional, ya conocemos el AGN, pero ya tenemos que desarrollar, estabilizar, descubrir, etcétera, y hacer que circulan, ¿no?, las imágenes en las fototecas regionales. Y yo creo que quizá el punto más importante es la cuestión de identidad, porque la identidad no existe, no baja del cielo. La identidad se construye, se desconstruye, se reconstruye constantemente. Y creo que es solo a través de las formas en que nos representamos y nos imaginamos que llegamos a conocer cómo estamos constituidos y quiénes somos. Y las comunidades que tienen fotografías relacionadas con su pasado están en una posición más fuerte para construir sus identidades. Y para demostrar la importancia de la fotografía regional, quisiera pasar a exposición aquí de foto regional, fotografía regional, y sobre todo empezando con los fotógrafos y fotógrafas regionales de la Revolución Mexicana. Porque cuando hice la exposición nacional y escribí el libro Fotografiar la Revolución Mexicana, me di cuenta de que realmente la revolución fue cubierta por los fotógrafos regionales, no por los fotoperiodistas nacionales, metropolitanos. Entonces, eso podemos ver de una manera muy rápida. La primera álbum, ¿no?, de la revolución es de Acapulco en 1911. Y de ahí hay un fotógrafo y fotógrafa tras otra. Y una de las primeras cosas que demuestra en las fotos es la presencia de mujeres. Una foto aquí de Mauricio Yáñez de Culiacán, tomó la foto en Durango en 11, y es el general Ramón Iturbe y su Estado Mayor femenino, que no era un Estado Mayor femenino, eran mujeres ahí de Durango que se asustaron cuando llegó Iturbe, pero después vieron que no les iba a violar, entonces ahí posaron con él. Eustacio Montoya de Chihuahua, lo mismo, aquí otra vez las mujeres, era maderista. También Mauricio Yáñez, eso también es muy importante, los compromisos de los y las fotógrafas de la revolución, porque es la única revolución. No sabemos si es la revolución más fotografiada, pero sí, sin duda, es la revolución de la cual conservamos más fotografías, y sin cualquier duda es la revolución de la cual hemos estudiado más la fotografía. Sara Castrejón, una fotógrafa de Teloloapan Guerrero, aquí fotografiando a la coronela zapatista Amparo Salgado. Un J. Guerrero, no sabemos nada de él, pero ahí están entrenando a las mujeres para defenderse de los violadores, ¿no?, que iban de pueblo a pueblo, sobre todo en Michoacán. Ignacio Medrano Chávez, el fotógrafo orozquista de Chihuahua en 1911.
Armando Salmerón, el fotógrafo de Zapata, que realmente no sabíamos que Zapata tenía esa conciencia, ¿no?, de los medios modernos, pero sí la tuvo y tenía su fotógrafo, que era Armando Salmerón. Cruz Sánchez, otro fotógrafo zapatista de Yautepec, Morelos. Un Hernández de Puebla. No sabemos nada de Hernández, excepto que era arenista, vinculado con las fuerzas de Domingo Arenas, y aquí documentando la inauguración de una de las colonias agraristas ahí en Puebla. Los Cachú hermanos de Michoacán, ellos eran itinerantes, fotógrafos de estudio, sacaron esta foto en Guanajuato, eran villistas, y me encanta esa foto por el punto de Bart. Aquí podemos ver que es el dedo. Sin el dedo no cuenta para nada. Pero lo que pasa es que durante la revolución, los tipos que le iban a ejecutar no querían que le tiraran a la cabeza. Bueno, lo mismo pasó con Maximiliano, ¿no? Pero en este caso, obviamente le tiraron a la cabeza y además pusieron la mano, ¿no?, para decir, así es como vamos a tratar a los violadores, a los bandidos, como este tipo acá, que era un general huertista, pero realmente un bandido. De Veracruz, Walter Hatzel, y aquí pueden ver los gringos, marineros, todavía con sus uniformes, con el tinte de café, para una manera de camuflajearlo, ¿no? Sí. Y obviamente Ponciano Flores Pérez, este sí es una reconstrucción, muy claro, de eso no hay ninguna duda, pero era uno de los fotógrafos veracruzanos que cubrió la invasión. Y Eulalio Robles de Zacatecas. Y lo interesante de Eulalio Robles, era maderista, pero uno pensaría, bueno, son federales, entonces es un fotógrafo federal. No, era un espía, de hecho, Eulalio Robles, y él está documentando el armamento de los federales. Entonces, yo creo que hay muchas de esas historias que podemos sacar, ¿no?, de las fototecas regionales, de las cuales no conocemos nada, ¿no? Básicamente hemos enfocado sobre los fotoperiodistas metropolitanos que ni salieron para cubrir la revolución. Entonces, la revolución la documentó los fotógrafos de regionales. Y obviamente Jesús Avitia, el fotógrafo constitucionalista, pero él viene de Hermosillo, o sea, era amigo de Álvaro Obregón. Ahora bien, muchas veces cuando pensamos en las fototecas regionales que van a ser, cuando pedimos las fotos, muchas de las fotos que nos dan, ¿no?, son fotos de familia. Y pensamos que una foto de familia va a ser algo que va a abordar temas muy amplios, ¿no? Pero no es la verdad. Una fotografía de familia es altamente construida para representar la familia feliz. Eso es mi familia. Ahí estoy yo arriba a la derecha con mi familia, ¿no? Pues obviamente es la familia feliz, porque nadie va a tomar una foto de familia cuando están peleando. Quizá hoy en día con las fotos digitales sí, pero en el pasado no. Pero sí hay detalle. Por ejemplo, este es un fotograma de una película de 8 milímetros de yo y mi hermano jugando a la guerra en 1954, y ahí pueden ver cómo se militariza, ¿no?, la sociedad gringa. Desde muy joven nos militarizamos, ¿no? Nos estamos militarizando. Pero, a ver, un poco de historia de los fotolibros en México sobre la fotografía regional, porque eso es muy importante. Creo que
la mejor foto historia gráfica que se ha hecho en México hasta la fecha, y yo estoy incluyendo las historias gráficas nacionales, es la que se hizo en Veracruz. Imágenes de su historia, sobre todo los volúmenes de Bernardo García. También otra vez de Veracruz, de Joaquín Santamaría, un libro muy, muy importante, un rescate de la fotografía regional. Este libro de Blanca Jiménez y Samuel Villela, de Guerrero, de Chilpancingo, un siglo de fotografía en Guerrero, y fue realmente Samuel quien descubrió que este hecho de que Zapata, de que Salmerón era el fotógrafo de Zapata, y con ese descubrimiento cambió completamente la historia, la fotohistoria de la revolución. ¿Por qué? Porque comprobó que realmente la fuente de la fotografía de la revolución era la fotografía regional. Dos, comprobó que los fotógrafos eran comprometidos, ¿no? De que se comprometieron con los diferentes grupos. Entonces, con eso se dejó completamente detrás esa idea de la objetividad de los álbumes de Casasola, ¿no? Entonces, y comprobó que la foto de la revolución no se encuentra en la fototeca de Casasola, sino en las fototecas regionales. Muy importante. Uno de los libros más recientes aquí de Oaxaca sobre el fotógrafo Manuel Maldonado Colmenares, y para darles una idea de lo que se puede encontrar, no quería mencionar eso con los otros libros, pero mira, lo que podemos encontrar son imágenes de trabajo, en este caso, el trabajo infantil, ¿no? Muy importante, eso ya está prohibido por el artículo 123, pero ahí están siempre trabajando. Las chinas oaxaqueñas, o sea, realmente cuando pensamos en la China, pensamos en la China poblana, pero hay chinas oaxaqueñas. Las relaciones de clase, o sea, la venta aquí de cal, o sea, cosas realmente que no asociamos con fotografía de familia, ¿no? La cura bendiciendo una calle, o sea, la centralidad de la iglesia. En este caso, la verdad es que Beatriz Robles era la esposa de Maldonado y muchas de las fotos son de ella. Y la calle principal de Tlacolula en Oaxaca, pero lo interesante aquí es la marca arriba, MF, ¿no? La fotografía, México Fotografía. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Es una compañía mexicana, compañía México Fotográfico, pero está basada en el DF. Entonces, ahí podemos ver esa conexión entre lo regional y lo nacional. Y entonces yo creo que realmente lo que necesitamos es no solo el rescate de las fototecas regionales, la estabilización, la digitalización, la investigación. Necesitamos la investigación y realmente el modelo, el mejor modelo que tenemos es el modelo de Veracruz, imágenes de su historia. Y finalmente este libro que está a punto de salir de Cholula, de José Zamora, quien estableció la fototeca de Cholula. Y lo más importante es que tenemos una enorme ventaja en México. Tenemos la Fototeca Nacional. Entonces, cuando José quería establecer esta fototeca de Cholula, no la hizo de la nada, ¿no? Obviamente tenía el apoyo del alcalde, pero también tenía el apoyo nacional, ¿no? Que venían los técnicos de la Fototeca Nacional que le enseñaron cómo limpiar los negativos,
¿no? Cómo estabilizar los negativos, cómo digitalizar, ¿no? Y cómo catalogar los negativos. Porque si no catalogas a los negativos, pues no sirven de nada. Entonces yo creo que también lo que ha hecho José es muy, muy importante, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que, como empecé diciendo, tenemos en México una enorme ventaja sobre cualquier país latinoamericano. Tenemos una fototeca nacional que no tiene nada para comparar en el resto de América Latina. Tenemos una escuela de fotohistoriadoras y fotohistoriadoras y yo creo que podemos realmente y podemos esperar que AMLO va a hacer lo que dijo que iba a hacer, que es dar el dinero para cultura no a la gente de la Condesa, sino a las regiones, ¿no? Y con eso ojalá que podemos desarrollar las fototecas regionales. Pues gracias, Salvador. Gracias, John. Trajiste, cuando dijiste Bernardo García, también trajiste a mi memoria el archivo y fototeca electrónica o fototeca virtual de Ciudad Mendoza. Fue un proyecto que él hizo junto con Alan Morgado y me parece muy generoso. ¿Por qué? Porque es la única fototeca que conozco que tiene subidos en la nube los archivos y están a disposición en alta resolución para quien desee. Y me decía Bernardo y Alan, que es como una retribución a la sociedad, ¿no? Que se apropien, que se reconozcan, que se identifiquen con su pasado para que lo dignifiquen y que también, pues, estén orgullosos de ellos. Pues sí, claro. Es muy importante. Y ellos, sí, lo que pasa es que ellos muchas veces están absolutamente encantados regalar las fotos, ¿no? Porque ahí están en sus cajas, ¿no? No saben qué hacer con ellas, ¿no? Y piensan que hay que, eso descubrió José, ¿no? Zamora, que cuando donaron las fotos, él pensó que nada más vamos a digitalizarlas y después regresarlas. Y la gente decía, mira, ustedes van a cuidarlas mucho mejor que nosotros. Sí. Entonces yo creo que están encantadas y de ahí se puede llevar a cabo entrevistas con ellos, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante. Estamos en un momento muy clave para hacer para llevar a cabo este proyecto. Y como digo, para mí es la nueva dirección que tenemos que tomar como fotohistoriadores. Sí, hubo un taller de conservación que di en el 2015 y me llevé la sorpresa porque hubo 27 personas que asistieron para conservar sus álbumes familiares y entre ellos vino un licenciado que tenía 10 fotografías de la escena trágica y todas estaban firmadas por el soldado de primera. Iniciaba con el soldado de primera, Iturriaga, y después era cabo de sanidad y terminó siendo sargento segundo. En 5 días ascendió de soldado de primera a sargento segundo. Eran épocas difíciles, ¿no? Pero bueno, ahí las tenemos guardadas también. Eso. Maestro Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Coménteme un poco acerca del trabajo y de las sorpresas, porque me imagino que se ha llevado muchas sorpresas al encontrar verdaderos tesoros en esas fotografías que tiene la gente en Oaxaca. Es un lugar que también ha tenido mucha tradición fotográfica. Bueno, pues para ponerlo un poco en el marco de lo que estamos platicando, ¿no? Los acervos regionales, yo creo que es útil ubicar esta idea de las fototecas, digamos, en un plano histórico de medio siglo prácticamente, ¿no? De los años 70 hacia la actualidad. Y finalmente, lo que yo pienso es que la propia diversidad del país se refleja en esta condición que tenemos en el caso de la fotografía, que es muy diversa, ¿no? Digamos que si yo lo veo desde Oaxaca justamente, ¿no? Y no propiamente de la ciudad de Oaxaca, sino desde el istmo de Tehuantepec, a principios de los años 70,
es que se da un momento muy peculiar en la historia de la zona, pero también de Oaxaca y del país, que es un movimiento social muy importante, que es el de la COSEI, ¿no? Que es un movimiento que tuvo la fortuna de ser acompañado por un proyecto cultural, y ese proyecto cultural, a su vez, ser desarrollado por un grupo de gente muy brillante, ¿no? Entre la que se encuentra, obviamente, el Francisco Toledo, pero también Elisa Ramírez y Víctor de la Cruz, Macario Matus, entre los principales, digamos, ¿no? Lo que se genera en ese periodo, en el caso de la fotografía particularmente, es el inicio de lo que hoy se conoce como la colección Toledo de fotografía. La colección, que también ahí habría que hacer una distinción, que yo creo que es algo que todavía tampoco se ha pensado mucho en México, es la idea de fototeca y colección, que son distintas, digamos, en términos de cómo se desarrollan los proyectos, ¿no? Y yo creo que la idea de fototeca corresponde mucho pues a la idea del Estado, ¿no? O sea, la idea de la creación de acervos justamente públicos para que, pues lo que ha comentado John y lo que se ha comentado ahora, ¿no? De ponerlos a disposición precisamente de la gente y de los investigadores y de todo lo que implica el trabajo de las fototecas. Y en cada fototeca yo creo que es muy distinto el proceso, ¿no? Yo conozco poco realmente, digamos, en términos de identificar cuáles han sido los desarrollos así locales, ¿no? Un poco sé de Veracruz, obviamente, ¿no? Porque estuve trabajando por allá algún tiempo. Otro Sí. tanto de Monterrey, que también ha sido una fototeca creo que muy importante, ¿no? En términos de la recuperación y la conservación de materiales. Obviamente la Fototeca Nacional, ¿no? La de Pachuca. Eh, y por lo demás, creo que la situación general en ese sentido de las fototecas es diversa, como son diversos los procesos de la fotografía en el país, ¿no? Por ejemplo, tienes una fototeca como la de Yucatán, donde sí se han desarrollado varios estudios, ¿no? Y tienen todo un proyecto de conservación ya muy también avanzado, ¿no? Desde hace varios años, de la universidad, ¿no? La Fototeca Pedro Guerra, Sí. pero a la vez tienes otros proyectos que, por ejemplo, en el norte, en el caso de Sonora, ¿no? Hay una fototeca que corresponde al Instituto Sonorense de Cultura, que hasta donde yo puedo reconocer, digamos, no se ha desarrollado quizás como podría haber sucedido en el marco de lo que ha sido el desarrollo de la fotografía en Sonora. Cada caso pienso que es muy particular y muy distinto. Y también pienso que se ha trabajado en buena medida todo este proceso de reconocimiento de los archivos locales o de las fototecas, mucho a través de lo que ha sido el proyecto del Sistema Nacional de Fototecas, obviamente, ¿no? De Alquimia, ¿no? Que han hecho también mucho trabajo de presentación de los archivos locales o regionales. En el caso de Oaxaca, ¿no? Regresando a ese proyecto, eh, creo que sí es importante hacer esta distinción. Se trata de una colección. Para mí la idea que hace la diferencia es cómo se forman los proyectos. Y en este caso, obviamente, es una colección que ha impulsado Francisco Toledo, ¿no? El maestro Toledo en Oaxaca, y que tiene que ver con mucho de lo que se acaba de comentar sobre la idea de lo local, de lo regional, de la apropiación, de la identidad, pero también en el caso particular de Oaxaca con el desarrollo de un proyecto artístico, que es el que se ha venido generando a través de los años. Primero en la Casa de Cultura de Juchitán, que fue donde estuvo en la primera etapa, digamos, de todo este proyecto en los años 70, la colección que se fue formando. Posteriormente, ya en los años 80, al final, ¿no? Cuando se abre el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, ahí se da una segunda etapa, digamos, en la que a la vez que se presentan exposiciones de gráfica, obviamente, de pintura,
también empezaron a mostrarse fotografías y después también cuando se funda el MACO, ¿no? En Oaxaca, el Museo de Arte Contemporáneo, se da esa continuidad con esa proyección, digamos, de esas fotografías que en algunas ocasiones tienen que ver precisamente con lo que sucedía en esas exhibiciones que se presentaban y de las cuales a veces algunas de las piezas pasaron a formar parte de la colección. Y después, ya en los años 90, cuando se funda el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que digamos que es el brazo difusor, ¿no? De muchas de las imágenes que se conservan en esa colección. Y la colección como tal, pues sí se fue formando a través entonces ya de casi 50 años, ¿no? Es una colección muy, muy valiosa en términos tanto del material que tiene como de la forma en que se fue desarrollando, ¿no? Que esa es, digamos, una diferencia que yo, en el caso particular de Oaxaca, puedo identificar, pues, por todo el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Justamente. De alguna forma, la idea de colección, obviamente asociada a los intereses, a las relaciones, a los vínculos, las búsquedas, ¿no? Del maestro Toledo, se da muy claramente a la vez que por su propio carácter, digamos, de acervo también, recoge otro tipo de procesos, ¿no? Dentro del mismo proyecto que tienen que ver sobre todo con imágenes que muchas veces no se tiene muy clara su procedencia, ¿no? Como pasa pues, con muchas de las fototecas en general, pero que a la larga han servido pues, para muchas tareas dentro de lo que es el proyecto, que no puede verse disociado en este caso de toda una visión, digamos, de la cultura, pero también del arte y de la comunidad, ¿no? Que es lo que se ha desarrollado en Oaxaca. O sea, eso es lo que lo hace tan específico, en particular en el caso oaxaqueño, lo que lo hace tan distinto también a otro tipo de proyectos que se fundan más bien en términos de, bueno, integrar archivos, esperando que suceda como que los investigadores, que los catalogadores después realicen su trabajo y luego se difunda, ¿no? En este caso, lo que sí hace una gran diferencia es que todo esto ha sido en paralelo, ¿no? A su propia difusión. O sea, desde el principio prácticamente de que se crea lo que en su momento se llamó incluso acervo José F. Gómez, ¿no? José F. Gómez fue un líder de la revolución en Juchitán. Tenía que ver precisamente con la recuperación de la memoria de Juchitán asociada a las luchas sociales, pero no de la revolución de 1910, sino de lo que estaba pasando en 1970, cuando la COSEI, digamos que desafió al sistema priista y ganó el ayuntamiento, que es el primer ayuntamiento que gana la izquierda en México, ¿no? En 1981, me parece. Y desde ahí entonces lo que sucede con las imágenes que se integran a esta colección es, sí, la revaluación de la identidad, ¿no? Hay un caso muy particular precisamente que es el de José Sotero Constantino, ¿no? Un fotógrafo de Juchitán, del cual se hizo un libro, ¿no? Un libro pequeño que hizo el prólogo Carlos Monsiváis. Ese material, del cual pues hay aproximadamente 100 imágenes en la colección Toledo, pues es apenas una muestra muy pequeña, pero muy significativa, del modo en que esos trabajos que se estaban haciendo entonces reflejaban la recuperación, digamos, por un lado de la identidad local, pero también la proyección de la misma en otros planos, ¿no? Incluso nacionales, como es el caso del prólogo de Monsiváis. O sea, todo esto, pues obviamente es una historia muy peculiar, muy particular, que es la historia de esta colección, digamos, ¿no? Que a lo largo de los 50 años casi que lleva, pues obviamente ha tenido muchísimos momentos interesantes de
desde autores muy reconocidos internacionalmente, como puede ser Sebastián Salgado, Cartier-Bresson o Graciela Iturbide, hasta la revaloración o recuperación de archivos muy, muy concretos, como el de un fotógrafo de Nochistlán, de Oaxaca, que se llama Ignacio Sanabria. Todo ese material se ha ido divulgando a lo largo del tiempo en exposiciones, en publicaciones, en algunas ocasiones, pocas en realidad hasta la fecha, en también una visión, como comentaba, de la fotografía muy específica que está asociada también a la biblioteca del Yago, ¿no? Esta biblioteca extraordinaria que hay en Oaxaca de arte y en el caso particular con una sección de fotografía también muy amplia, ¿no? Y obviamente a lo que ha sido, como comento, también el propio Centro Fotográfico Álvarez Bravo, ¿no? Que es en buena medida el lugar donde todo este trabajo se ha ido mostrando, sobre todo al público local, pero también a muchos de los visitantes que, como sabemos, así viajan a Oaxaca, ¿no? Constantemente y se encuentran con este lugar que es pues, extraordinario realmente y muchas veces con imágenes y con exposiciones que no se pueden ver incluso en otros lugares del propio país o hasta del exterior, ¿no? Sí, por su misma característica regional, ¿no? Ahora, yo veo una cosa muy importante ahí, maestro Castellanos, si el movimiento está en los años 70 para acá, todavía hay personas que puedan abundar acerca de datos catalográficos con el material, ¿no? Que eso también es otro privilegio, trabajando con archivos, por ejemplo, como el archivo este que se funda, o Movimiento COSEI. Para la fecha todavía ha de haber gente que participó en hechos importantes y que están registrados fotográficamente, ¿no? Sí, sí hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en este caso, y es donde uno puede ver las relaciones que se establecen en este material y la importancia de estudiar su procedencia, ¿no? En 2006, en Oaxaca, sucedió un movimiento que todos hemos visto ya es relativamente reciente, ¿no? Sí. Fue muy reconocido, aunque quizás no tanto por la propia situación que estaba viviendo el país, ¿no? Con las elecciones en ese año, digamos, desde una perspectiva nacional, pero localmente es un movimiento muy importante en la vida social y cultural de Oaxaca en los últimos años, ¿no? Y en ese periodo más o menos, Francisco Toledo eh, eh, lanzó una idea, la pidió a una investigadora que estudiara, que le diera una idea para hacer una curaduría sobre movimientos sociales en Oaxaca. Esta investigadora le dio pues, un esbozo, digamos, de lo que se podría estudiar en diferentes etapas de estos movimientos. Entre ellos estaba el de la COSEI. De ahí surge un proyecto que fue crear una exposición que acabó llamándose Germinal, que se presentó en 2007 en Oaxaca, en el Yago y en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, para la cual el que por entonces estaba como investigador y luego sería director del Centro Fotográfico, que es Guillermo Frique, hizo una investigación realmente notable, ¿no? Porque en muy poco tiempo logró seguramente con apoyo, porque es muy notorio que hay mucho material muy valioso recuperado precisamente en función de mostrar lo que había sido ese movimiento inicial de Juchitán en los años 70, ¿no? Y eso ahora está en, en los archivos del Centro Fotográfico Álvarez Bravo y en la colección Toledo de fotografías. O sea, hay fotografías, hay periódicos, hay mucho material que se presentó en su momento y que esa exposición, Dios, son las cosas que también pasan, ¿no? Muchas veces, con todo y su valor y su importancia, eh, poco sabemos de ella, fuera de lo que es Oaxaca, ¿no? Sí. Porque no hay un catálogo, porque, bueno, finalmente el material está ahí y seguramente está ahí a la espera, pues como va a suceder o está sucediendo, de que se empiecen a divulgar más esta información y que entonces haya más gente que lo estudie y que pueda ver, por ejemplo, que hay una carpeta completa con diapositivas de uno de los líderes de la COSEI, ¿no?
que son imágenes pues de carácter político, ¿no? Pero que a la larga, si uno las asocia con otra información que está ahí, pues se vuelve algo muy valioso. Y sí, como comentas, yo creo que esta idea de que es, digamos, 50 años para acá, todavía se pueden, en ese sentido, en muchos lugares recuperar testimonios pues, de la propia gente que hizo los trabajos, las fotografías o las investigaciones, ¿no? Como en el caso de lo que estoy comentando. Sí, más. Bueno, tengo otra pregunta que pues se me hace fundamental. Una de las cosas que yo he visto a través yo me enrolo con esto de la conservación fotográfica en el 2003, hago el proyecto de recuperación del archivo IBEC, me lo dan y vengo a Fototeca. Pero hay una cosa que yo sí he visto que como que no hay mucha preponderancia en este aspecto, y es el relevo generacional bueno, en el 2003 todavía no estaba muy en boga ser o conservador fotográfico o investigador histórico o todo esto. Ahora sí hay mucho. ¿Qué me pueden decir acerca de cómo ven ustedes el panorama del relevo generacional en cuanto a investigación iconográfica y a conservación y a recuperación de este material pues histórico y en algunos casos también artístico, porque hace poco cayó en mis manos una colección de una de las hermanas de Nacho López, que fue actriz en Jalapa, y bueno, me dieron a escanear su material. Yo no sabía quién era en ese momento, pero después supe que era la hermana de Nacho López y que fue bailarina y fue una de las primeras actrices internacionales, porque también estuvo en Hollywood, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, pues uno va, como dice Rocío Sagaón, ¿verdad? Rocío Sagaón, exactamente, sí. Uno va hilando o atando cabos de un lado y de otro, y eso da un contexto general. Yo no sabía que Rocío Sagaón era hermana de Nacho López hasta después, pero pues todo eso tiene que ver, ¿no? Es como abrevar de muchas fuentes para poder construir una identidad o una historia en base a lo que nos llega a nosotros. Pero bueno, la pregunta que les decía es, ¿cómo ven el relevo generacional en cuanto a investigación iconográfica y a conservación? Bueno, yo lo veo muy fuerte. O sea, yo veo muchos eh, eh, que están saliendo como fotohistoriadores del Instituto Mora, de la ENA. Bueno, tuvimos un programa en Puebla, ya no. Pero yo digo, para mí es absolutamente increíble cuando doy conferencias. Bueno, esa conferencia que di hace una semana había 150 alumnos, ¿no? O sea, qué bárbaro. Organizada por Citlali González. Sí, Sí. Entonces, a mí me sorprende. O sea, yo creo que lo documentó Rebecca Monroy, y ahorita no tengo los números a la mano, pero hay cientos de tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre fotohistoria. Aparte, hay todo el programa de Fernando Osorio, ¿no? sí, lo De conozco. conservación, patrimonio y todo eso. Digo, entonces solo puedo hablar en términos más generales, más universales, más nacionales, ¿no? Pero yo creo que la nueva generación tiene mucha sed, mucha hambre, ¿no? Para los nuevos medios. Y si pudiéramos encontrar la manera de financiarles, ¿no? Y la manera también de entrenarles dentro de las universidades, porque el enorme problema, ¿no? Dentro de las universidades es la resistencia a los medios modernos, ¿no? O sea, básicamente, y eso en todo el mundo, o sea, si tú quieres estudiar historia desde la perspectiva fotografía desde la perspectiva de un historiador,
no puedes ir a Oxford, no puedes ir a Princeton o Yale o la Sorbona, no, o sea, etcétera, ¿no? A la UNAM, no, o sea, no. Entonces, por eso digo que tenemos, pero por lo menos en México hemos podido pasar ese problema, estamos adentro, ¿no? O sea, brincamos, pasamos por las paredes, ¿no? Y estamos adentro, gente como Rebecca Monroy, Alberto del Castillo, ¿no? Etcétera. Y estamos produciendo alumnos y alumnas. Y entonces yo creo que hay el enorme problema es que la vieja guardia resiste todo eso, ¿no? Entonces, va a ser, digo, yo llevo 50 años en esta lucha. Entonces, yo creo que va a haber una lucha, pero al final vamos a ganar, porque eso es lo que quieren los jóvenes. El problema de entrenar a los que conservan, ¿no?, las fotografías. También cuando participé en el programa de Fernando Osorio, me sorprendió, se llenó la Cineteca Nacional. O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde viene todo ese interés en la conservación? Entonces, yo diría que el problema en este momento es siempre el problema de financiar, ¿no? Si pudiéramos financiar, ¿no? Y si pudiéramos entrenar, por un lado, dentro de las universidades, y si pudiéramos financiar plazas, ¿no?, para esa gente, yo creo que vamos a ver una expansión enorme, porque ahí está la sed y el hambre de los jóvenes. Pues yo espero que sí. Yo espero que sí haya pues esa sensibilidad en cuanto a proporcionar los medios para que esta gente que está saliendo continúe haciendo trabajos y continúe pues en el rumbo que quisieron tomar, porque también es una decisión de vida el querer tomar un rumbo así, ¿no? Y créame que es difícil, como decía Miguel Ángel Berumen, ¿no? Cuando le llevó su primer libro a su papá, dice que, bueno, ¿y de qué vas a vivir, Miguel? No, pues de hacer libros, pa. No, búscate un trabajo de a de veras, dice. ¿Cómo recuerdo esa anécdota en un encuentro nacional de fototecas? Pero bueno. No, pero no, tienes toda la razón, Salvador, pero por ejemplo, cuando yo hice mi primer audiovisual en 70, yo dije, eso es lo que voy a hacer, cueste lo que cueste, ¿no? Y yo no sé qué hubiera pasado si no me hubiera mudado a México, ¿no? Pero de todas maneras, la otra cosa es eso, es que puedes vivir fuera de la aula, ¿no? O sea, no tienes que estar, o sea, a mí me han invitado a hacer la curaduría de muchas exposiciones, eso paga, ¿no? Me han llevado a hacer películas en Nicaragua, o sea, etcétera, etcétera. O sea, te abre, eso es lo que yo intento convencer cuando yo hablo con los jóvenes y dicen, no, pues eso es lo que quisiera hacer, pero yo temo que no va a haber chamba. Mira, no hay que organizar tu vida en función de chamba, sino en lo que tú quieres hacer. Y si tú realmente quieres hacer eso, vas a encontrar la manera de vivir, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso para mí es lo más importante, ¿no? Gracias, maestro. Cada vez refuerzo más mi idea. Gracias. Maestro Castellanos. Bueno, pues sí, es notorio, como bien comenta John, la cantidad de gente que ahora está interesada en hacer estudios sobre la fotografía, la imagen, ¿no? Digo, comparado con lo que se veía hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Yo no sé si, digamos,
Digo que a mí en lo particular como que tampoco pienso mucho en estas cuestiones como muy generales, ¿no? Porque yo creo, digo, cuando yo pienso en México, en el país, y pienso en lugares que están, que no necesariamente están ubicados en las ciudades que conocemos, sino en lugares más pequeños y tal, pues la verdad es que no hay este interés, ¿no? O sea, están en otra condición y con otros intereses. Sí, Eh, eh, Eso es real, o sea, es verdad que sí ha crecido, pero es verdad que sigue siendo un sistema también bastante precario en términos de educación superior o media o básica, ¿no? Eso es real. O sea, y eso va a seguir siendo, creo, por un buen tiempo, desgraciadamente, por la situación política que vivimos, ¿no? Que no es favorable en muchos sentidos. O para sea, eso me dice. sí, yo en ese aspecto soy escéptico, digamos, no en el sentido de que la gente y los investigadores y los jóvenes tomen su camino. Finalmente así es como ha sucedido siempre, ¿no? Y en el caso particular de los estudios sobre fotografía es notorio. O sea, pero sí, muchas veces yo, sobre todo hablando en términos de esto que estamos comentando, lo local, lo, digo, lo puede uno ver, por ejemplo, en la propia Oaxaca, ¿no? Que es lo que yo Sí, ahorita conozco, o hasta en Veracruz, que yo también conocí. Digamos, fuera de Veracruz y del puerto, o sea, de Jalapa y del puerto, qué pasa en Minatitlán, o qué pasa en Poza Rica, o qué pasa en Coatzacoalcos, o qué pasa en Perote. Digo, es obvio que si hablamos de lo local, tendríamos que hablar de estos lugares también, ¿no? No solo de los que sí, conocemos, para darnos una idea más concreta. Yo creo que por ese lado, pues obviamente tenemos mucho camino, ¿no? Por recorrer. Se ha avanzado mucho de manera muy desigual y muy diferente en todo el país, ¿no? En el caso, por ejemplo, concreto de Oaxaca, pues lo que a mí me ha interesado también, por eso estudiar allá, es cómo ha sucedido, por qué ha sucedido lo que ha sucedido allá, que digamos, una colección y un acervo está vivo en función de su contacto con los públicos contemporáneos, no necesariamente de historiadores, investigadores, sino de jóvenes que a lo mejor ni siquiera quieren hacer carrera dentro de la fotografía, sino que ujú, simplemente les interesa para saber aprender a hacer fotos o algo así, ¿no? O simplemente van y sí, visitan los espacios de divulgación, pues por un interés cultural, ¿no? Yo creo que hay mucho por estudiar también en ese sentido, ¿no? De cómo es que está sucediendo este desarrollo que comentas, ¿no? O sea, creo que eh, es muy importante verlo de manera relativa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en Durango, por ejemplo, ¿no? O qué ujú, pasa en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. O sea, donde pasa lo mismo que pasa en todo el país, ¿no? Que hay una concentración en la ciudad de Monterrey y poca atención hacia los otros espacios. Hace rato John comentaba algo del proyecto que se hizo en Veracruz, justamente con Bernardo García, ¿no? Que sí, fue este de las historias regionales, ¿no? Que hasta la fecha, hasta donde yo tengo noticia, no se ha replicado en otro estado, ¿no? Han ¿no? sucedido proyectos que salen de algún lugar, ¿no? Como el que acaba de mencionar John en Tlacolula, o creo que en Jalisco hay otros, eh, pero con una visión de Estado, digamos, de Estado en términos territoriales, con sus regiones y tal. Ese proyecto funcionó muy bien y funcionó después para ser depositado en un acervo, que es el Archivo General del Estado de Veracruz, ¿no? Que es donde Así están es. las colecciones o los Sí, archivos. Entonces, yo creo que ahí también tendríamos que pensar, por ejemplo, en cómo ese tipo de políticas que en su momento se tomaron se podrían replicar, pero habría que hacer que funcionaran, porque en muchos casos, obviamente, las universidades, y ese es un punto de vista que yo tengo, están muy lejos de estas posibilidades de tener acuerdos con el Estado, ¿no? Como pasó en Veracruz, que fue una asociación muy virtuosa, ¿no? Porque yo recuerdo que
jóvenes que estudiaban entonces en la Universidad Fotografía apoyaban el proyecto haciendo reproducción de las imágenes en los lugares y trabajaban con los investigadores del Instituto de Históricas en Veracruz, en Jalapa. O sea, se dio toda una condición muy favorable, que Sí, en su momento. desgraciadamente yo no veo que siga o que en otros lugares haya sucedido. Y creo que ese tipo de ejemplos podrían servir para pensar en términos de políticas que habría que empujar en las secretarías de cultura de los estados y estas cosas, y ahí habría que hacer toda una labor seguramente. Sí, sobre el proyecto que comenta, me tocó pues no vivirlo, pero sí agarrarlo en su fase terminal, y muchas de las cosas que pues son convenientes para unos, son inconvenientes para otros, traen otro proyecto, traen otra visión, traen pues intereses, se puede decir también, propios, y entonces pues cancelan lo que había, ¿no? O de plano, como mucho sucede en política, también llega en un momento en que dicen, ah, de aquí en adelante nada más existen las cosas, ¿no? Y de ahí para atrás, no, nada más. Entonces, pues yo creo que sí demerita un poco esa pues corta visión referente a un plan que tenga continuidad, ¿no? Era muy, muy padre, y aprendían mucho los muchachos de fotografía, no solamente fotografía, sino también de historia. Muchos de ellos terminaron también encargados de reprografía de archivos, ¿no? Pero pues, pues en su momento también hay que pues, tener en cuenta que los que dictan las directrices o ponen las directrices son otras personas que pues, no, no van por ese rumbo, ¿no? Y bueno, sí, yo considero que al menos aquí se han acercado mucha gente a Fototeca a querer, pues, ver, investigar, aprender sobre procesos de reprografía de obra, laboratorio, que ya no tenemos, pero bueno, yo sí veo interés pues sí me gustaría alentar a los muchachos a que continuaran este rumbo, porque pues al menos yo digo, si yo en determinado momento dijera, no, pues ya no, pues esto, no habría quien llevara a cabo un proyecto así de este tamaño, ¿no? Y es un poco difícil encontrar relevo para mí. Bueno, en general para uno, ¿no? Digo, hablo por eso. Perdón. Sí, 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 pero yo creo que también es tener la visión y la necesidad y la oportunidad, ¿no? O sea, de que con Dante Delgado creo que se abrió puertas, ¿no? Sí, Pero también tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, en Oaxaca, ahí está Abraham Naum, ¿no? Ahí con su programa de doctorado en fotografía. En la Universidad Veracruzana, pues ahí está Bernardo, ahí está Silali, ¿no? Entonces, está abriendo, ¿no? Y no sé, o sea, yo soy muy de de la opinión de que tenemos que seguir luchando, ¿no? Y van a abrir esas puertas y vamos a poder convencer, ¿no? A los que están en el poder de que la mejor manera realmente de generar, ¿no? Una identidad regional, una identidad local, ¿no? Es a través de la fotografía. Y siempre en México tenemos una larga tradición en México de eso, ¿no? Obviamente con los álbumes Casa Sola, ¿no? No hay ningún país en América Latina que tiene esa tradición, ¿no? Entonces, no es tan extraño, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? Del pasado, donde podemos demostrar que en México, yo creo que en México esos álbumes de Casa Sola y los otros que han venido han sido más importantes, ¿no? Que muchos de los libros escritos en términos de construir la identidad.
Entonces yo creo que es una cosa bueno, de pelear, de necear, ¿no? De insistir y finalmente se van a dar cuenta de que es el mundo en que vivimos. Eso es eso para mí siempre es lo chistoso del asunto, ¿no? Porque uno siente que uno está peleando para algo que parece tan raro, pero es el mundo en que viven los jóvenes. Vivimos en un mundo hipervisual. Entonces, ¿cómo es que no van a financiar esos proyectos? Que a fin de cuentas también son autofinanciables. O sea, Veracruz en sus imágenes era autofinanciable y vendieron todo, hasta donde yo sepa, vendieron todos los libros. Porque en Papantla, cuando salió el libro de Papantla, la gente de Papantla quería ese libro sobre Papantla. Entonces yo creo que podemos convencer, ¿no? Pero es siempre una lucha. Y la peor lucha es la que no se hace. Así es. Decía un amigo que la peor lucha era lucha Villa, pero no. Los chascarrillos. Pues maestros, algo que deseen abundar, yo espero verlos en forma presencial en algún tiempo más corto, porque pues sí es necesario hablar, vernos, intercambiar ideas también. Claro que sí. Con gusto. Igualmente. Pues bueno, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, de la Fototeca de Veracruz, de haber compartido su tiempo, los conocimientos, la esperanza y el buen humor, maestros. Alejandro Castellanos Cadena, agradezco mucho sus palabras. Maestro John Maraz, también. Me llevo un grato sabor y un grato recuerdo de esta charla. Espero verlos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Igualmente, que estén muy bien. Saludos. Saludos, maestro.